A las 5 de la mañana, un golpe en la puerta me sobresaltó. Un policía estaba en mi puerta con documentos. Aviso de desalojo. Mi nombre estaba impreso en ellos. Sentí una extraña sensación en el estómago. Mis hijos estaban al otro lado del pueblo, observando en silencio, satisfechos. Mi nuera llamó y dijo: «Deberían habernos obedecido». Mi hijo dijo: «Recojan sus cosas, se van hoy». No grité. Le pregunté al policía: «¿Puede mostrarme quién presentó esto?». Comprobó el nombre, hizo una pausa y se sorprendió. «Me llamo Eloísa, tengo 69 años y por primera vez en mi vida sentí que mi mundo se derrumbaba sin previo aviso. Desperté con ese golpe seco y profundo, como si alguien me golpeara el pecho desde dentro». El reloj de la cocina marcaba las 5 de la mañana. El sol aún no se atrevía a salir. El frío se filtraba por las rendijas de las ventanas, e incluso antes de llegar a la puerta ya lo supe. No era una visita cualquiera. Al abrir la puerta, vi al policía allí de pie, un hombre alto, canoso y de mirada seria, con una carpeta azul en las manos. La misma carpeta que, años atrás, usaba para guardar los dibujos de mis hijos, las notas que dejaban en la puerta del refrigerador diciendo que me querían y que era la mejor madre del mundo. Ahora, ese objeto contenía algo completamente diferente, una orden judicial. Su voz salió firme, pero contenida. «Señora Eloísa, lo siento mucho. Tengo una orden de desalojo». El sonido de esas palabras resonó por mi casa como un viento que arrasa con todo a su paso. La habitación, donde aún reposaba la foto de mi difunto esposo, pareció encogerse. Se me cortó la respiración. Era como si alguien me apretara la garganta con manos invisibles. Colocó los documentos delante de mí, y cuando mis ojos se toparon con mi nombre impreso allí, no pude evitar sentir una amarga sensación en el estómago. Una sensación que nunca antes había experimentado, como si algo estuviera podrido y por fin pudiera olerlo. Me temblaban los dedos. Repasé las primeras líneas. Era real, era oficial, era cruel. Pero, ¿qué quiere decir con desalojo?, pregunté con la voz entrecortada. «Esta casa es mía. Mi marido me lo dejó todo. Está en su testamento». El oficial suspiró, como si quisiera darme una respuesta más amable, pero no tenía otra opción. «Alguien ha presentado una solicitud de anulación de los documentos. Dicen que la mujer ya no puede vivir sola, que necesita ser reubicada». Mi corazón me falló. Reubicada, como si fuera una caja vieja y sin valor. Mientras intentaba procesar las palabras, mi celular vibró. Era el nombre de mi nuera, el nombre que una vez me trajo alegría, el nombre que una vez significó familia, esperar. «Deberías habernos obedecido», dijo con una calma que dolió más que cualquier grito. «Te lo advertimos. Ahora es demasiado tarde». Apenas podía creer lo que estaba oyendo. «¿Qué hiciste?», susurré, tratando de mantener mi dignidad. Y entonces escuché la voz de mi hijo en el teléfono, el mismo hijo que sostuve en mis brazos cuando tenía fiebre, el mismo que defendí en la escuela cuando dijo que no tenía amigos, el mismo que lloró cuando lo dejé en la puerta. «Mamá, empaca tus cosas. Te vas hoy». La llamada se cortó. El silencio que siguió fue tan pesado que sentí como si me estuvieran empujando la espalda contra la pared. Pero no grité, no lloré. No supliqué. Respiré hondo y me volví hacia el oficial. «¿Puedes mostrarme quién presentó esto?». Hojeó los documentos. Buscó un nombre. Se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par por un instante. Un instante breve, pero imposible de disimular. Levantó la vista como si viera algo que lo perturbaba profundamente. «Señora, esto es muy extraño». «¿Quién era?», insistí. Tragó saliva con fuerza. «El nombre del solicitante está aquí, pero algo no cuadra. Alguien cambió las fechas, las firmas, y hay algo más». Él dudó. Y en ese segundo sentí que esa mañana aún tenía mucho que revelar y que la verdad detrás de todo era más oscura de lo que había imaginado. La mirada del detective me indicó que algo mucho más grave estaba ocurriendo. Algo planeado, orquestado y firmado por alguien que jamás habría imaginado. Fue el comienzo de una historia que cambiaría todo en mi vida, y todavía no tenía idea de la magnitud de la traición que estaba a punto de descubrir. El detective respiró hondo, como si eligiera cuidadosamente cada palabra. Sostenía los papeles con visible tensión entre los dedos, casi como si temiera que algo explotara en sus manos. «Señora Eloísa», empezó en voz baja,
Quien presentó esta solicitud no fue su hijo directamente. Al menos, no es él quien figura como firmante. Mi cuerpo se enfrió. ¿Quién entonces?, insistí, intentando mantener la compostura. Pasó la página lentamente, señalando una firma que no reconocí al instante. Sin embargo, había algo familiar en el trazo, un detalle que me molestaba. Una letra demasiado alargada, un contorno extraño. «Es una firma muy inconsistente», continuó. «Parece que la hizo alguien intentando imitar a otra persona. Además, la fecha de emisión del informe adjunto simplemente no tiene sentido». Tocó el papel con la punta del dedo, revelando la fecha impresa en la esquina superior. «Aquí dice que un evaluador estuvo en su domicilio hace 2 meses para evaluar su vulnerabilidad y discapacidad. Pero, según el sistema, ese profesional estaba de viaje internacional esa misma semana. El suelo parecía ceder bajo mis pies. ¿Intentan desalojarme de mi casa basándose en mentiras?», pregunté, sintiendo la indignación crecer en mi pecho. El oficial asintió lenta y seriamente. «Algo se planeó aquí, y muy mal, pero la solicitud se presentó con la suficiente fuerza como para que se emitiera la orden, y eso no sucede sin la ayuda de alguien influyente entre bastidores». Mi corazón se aceleró. Influencia. Y entonces, como un relámpago, un recuerdo cruzó mi mente. Mi nuera, semanas atrás, insistiendo en que firmara un documento de rutina, diciendo que solo era una actualización de la escritura. Me negué. Dije que no firmaría nada sin leerlo. Sonrió, pero su sonrisa era vacía. Mi hijo, a su lado, puso los ojos en blanco como si yo fuera un niño desobediente. Desde ese día, me di cuenta de que algo en ella había cambiado. Hablaba con prisa, respondía con frialdad y observaba cada rincón de mi casa como si estuviera evaluando qué era suyo y qué no. Y ahora todo tenía sentido. «Oficial», murmuré con la garganta seca, «mi hijo y su esposa, ¿están intentando echarme de esta casa?». No respondió de inmediato. Cerró la carpeta, como si quisiera proteger mi mirada de más sufrimiento. «No puedo confirmarlo oficialmente», respondió, «pero sí puedo decir que este papeleo contiene graves irregularidades, y como ciudadano puedo decir que esto es sucio». Sentí que se me erizaba la piel desde la cabeza hasta los pies. Sucio. Esa palabra seguía dando vueltas dentro de mí como un eco interminable. Afuera, la calle permanecía en silencio. Ninguno de los vecinos sabía qué estaba pasando. Mi casa, que siempre había sido un remanso de buenos recuerdos, ahora parecía amenazada, como si paredes enteras hubieran escuchado cada plan que tramaban contra mí. El oficial entonces me miró de una manera más humana, menos formal. «¿Vives sola?», preguntó. «Ausente. Desde que murió mi marido. ¿Y tus hijos suelen ayudarte?». Sonreí con tristeza, una sonrisa que me dolió hasta los huesos. Antes ayudaban, ahora solo aparecen cuando necesitan algo. El oficial pareció querer decir algo más, pero dudó. Luego se ajustó el cinturón, carraspeó y me entregó el documento con delicadeza. «Tiene 48 horas para desalojar la residencia, a menos que la impugne de inmediato. Le recomiendo encarecidamente que busque asesoramiento legal, hoy mismo, si es posible». La palabra «abogado» pareció encender una llama en mi interior. Nunca he sido de pelear ni de tomar represalias, pero en ese instante algo empezó a despertar en mi alma. Un hilo de fuerza, un soplo de dignidad, un recordatorio de lo que mi marido siempre decía: «Eloísa, nunca inclines la cabeza ante la injusticia». El oficial dio unos pasos atrás. «Si puedo hacer algo legalmente para facilitar su proceso, lo haré», dijo con sinceridad. «Algo me dice que está siendo víctima de una estafa emocional y legal». Esas palabras me perforaron como agujas ardientes. Golpe emocional, juego sucio, manipulación. Todo hecho por las mismas personas que se supone debían protegerme. Le di las gracias al oficial y cerré la puerta. Apoyé la espalda contra la fría madera y dejé que el silencio llenara la habitación. No lloré. Las lágrimas brotaron, pero las contuve, porque sabía que si dejaba caer una, me vendría una inundación que me dejaría demasiado frágil para reaccionar. Y no podía ser vulnerable. Ahora no. Recorrí la casa, tocando cada objeto como si quisiera despedirme de ellos. El viejo reloj de mi esposo. Las tazas que trajo de Minas Gerais en nuestro segundo viaje.
La manta azul que usé al regresar de la maternidad con mi primer hijo en brazos. Cada pieza tenía una historia, y ahora cada una de ellas estaba amenazada. Fue entonces cuando mi celular volvió a vibrar. Otro mensaje de mi nuera. Solo una frase corta. No intentes luchar, Eloísa. Solo empeorarás las cosas. Sentí que la sangre me subía a la cara. Por primera vez en muchos años, sentí algo que creía perdido. Indignación. No era débil. No me dejaban manipular fácilmente. No era demasiado mayor para entender lo que hacían. Yo era Eloísa, 7 décadas de fuerza, 7 décadas de lucha. Y si pensaban que yo iba a dejar mi casa así como así, entonces aún no conocían a la mujer que realmente era. La primera parte de la verdad ya había sido revelada, pero aún no sabía que, al tirar de ese hilo, descubriría toda una red de mentiras, documentos falsificados y conversaciones ocultas. Y que la persona detrás de todo esto no era solo mi nuera, era alguien de mi propia sangre, alguien que llevaba mi apellido y que estaba a punto de caer. La casa quedó extrañamente silenciosa después de que el jefe de policía se fuera. Caminé por la sala como si pisara un terreno que conocía de toda la vida, pero que, de repente, parecía haberse convertido en territorio desconocido. Cada rincón albergaba un recuerdo, pero ahora todos parecían despertar una pregunta dolorosa. ¿Por qué? ¿Por qué mis propios hijos me harían algo así? El sol comenzaba a asomarse tímidamente por la ventana de la cocina. La luz caía sobre la mesa de madera donde a mi esposo le gustaba tomar su café y leer el periódico. Ese lugar siempre había sido sagrado. Hoy parecía manchado por el peso de la traición. Respiré hondo. Necesitaba comprenderlo todo. Necesitaba mirar atrás y reconocer dónde empezó esta ruptura. Porque una decisión tan difícil nunca surge de la nada. Se alimenta, crece, se propaga, hasta convertirse en el golpe que ahora intentaban asestarme. Fui al dormitorio y me senté en el borde de la cama. Me dolían un poco las articulaciones, como siempre en las mañanas frías, pero era un dolor leve comparado con lo que sentía por dentro. Saqué mi álbum de fotos del cajón de la mesita de noche. Había evitado abrirlo durante años. Los recuerdos eran buenos, pero a veces me pesaban. Hoy, sin embargo, necesitaba afrontarlo todo. La primera foto mostraba a mis 2 hijos cuando aún eran pequeños. Daniel, el mayor, sonreía con esa misma sonrisa torcida que siempre me derretía el corazón. Cayo, el menor, me apretaba la mano con fuerza. Eran tan unidos como niños, tan dependientes de mí, tan llenos de amor. Pero el tiempo tiene formas extrañas de separar lo que parecía inseparable. Hojeé varias páginas hasta llegar al día de la boda de Daniel. Lo recordaba perfectamente. La novia, Tatiana, parecía una joven amable y dulce, de mirada serena y voz tranquila. En aquel momento, pensé que mi hijo por fin había encontrado a alguien que lo haría feliz. Me equivoqué. Había algo detrás de esa dulce sonrisa que no podía ver. Una sombra que aún permanecía oculta, esperando el momento oportuno para revelarse. Cerré el álbum. Ese pasado que una vez me calentó, ahora me hirió como una cuchilla. De repente, oí vibrar mi celular de nuevo. Caminé hacia la mesa de la sala y lo cogí, aunque una parte de mí temía lo que encontraría allí. Era un mensaje de audio de una vieja amiga, Miriam, mi vecina durante casi 20 años. Siempre fue alguien en quien confié. Abrí el audio. Eloísa, querida, me preocupé cuando vi el coche patrulla aparcado frente a tu casa. ¿Pasó algo? Por favor, llámame cuando puedas. Estoy aquí para ti. Esa voz amable me rompió el corazón. Por primera vez esa mañana, sentí que se me saltaban las lágrimas, pero las contuve. Tragué saliva y la llamé. Me temblaba la voz. Miriam, me quieren echar de mi casa. Ella permaneció en silencio durante unos segundos, como si intentara asimilar mis palabras. ¿Quién, Eloísa? ¿Quién te haría algo así? Mi hijo y su esposa. Escuché el shock en el otro extremo de la línea. Pero eso no tiene sentido. Siempre les has dado todo. Siempre les has ayudado. Siempre has estado ahí. ¿Qué traman? Me senté lentamente en el sofá. No sé, pero el papeleo tiene una firma falsa. El jefe de policía dijo que todo está mal, todo es mentira. Miriam, tengo miedo. No de perder la casa, sino de perder la verdad de mi propia historia. Miriam respiró profundamente. Eloísa, no puedes con esto sola. ¿Puedo ir ya? Miré a mi alrededor.
La casa parecía más vacía que nunca, más fría, más amenazada. Puedes, te lo agradezco. Ella colgó y luego tuve unos minutos de silencio antes de oírla tocar a la puerta. Abrí la puerta. Miriam entró con un abrigo grueso y expresión preocupada. Me abrazó fuerte, como si intentara recomponer las partes de mí que se estaban desmoronando. Cuéntamelo todo, pidió. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Conté cada detalle: el policía, la firma falsificada, la cruel llamada telefónica, la orden de desalojo, el cambio de fecha, la frialdad de mi hijo al decirme que empacara mis cosas. Ella me escuchó con lágrimas en los ojos. Eloísa, esto no es solo crueldad, esto es calculado, esto es planeado. Esta Tatiana siempre me pareció demasiado controladora. Siempre vi algo extraño en ella, pero pensé que era solo mi quisquillosidad. Negué con la cabeza lentamente. Vi señales, ahora veo que las vi. Simplemente no quería creerlo. Pasó meses intentando averiguar mi situación financiera. Preguntó por la casa, por el testamento, por los bienes que Antonio dejó, siempre con ese falso tono de preocupación. Miriam frunció el ceño. Me acuerdo, un día me preguntó cuánto valían las casas de este barrio, como si fuera por curiosidad. Me pareció extraño, pero no imaginé que tuviera nada que ver con eso. Mis dedos agarraron el borde de la mesa. Lo que no entiendo es, ¿por qué mi hijo estaría de acuerdo con esto? ¿Por qué dejaría que me hicieran esto? Miriam tardó un poco en responder. Cuando habló, lo hizo en voz más baja. Eloísa, a veces, las personas manipuladoras logran que los demás caigan en una especie de ceguera emocional. Distorsionan, exageran, inventan cosas. Y algunos lo creen porque quieren creerlo. Tú lo sabes, lo sabía. En el fondo, siempre lo supe. Pero oírlo de otra persona hizo que la realidad fuera aún más dura. Miriam me tomó la mano. Lo primero que tienes que hacer es buscar un abogado. Hoy mismo, ahora mismo, conozco a alguien de confianza. Alguien que no se dejará intimidar por influencias ni mentiras. Puedo llamarlo. Por primera vez ese día sentí una chispa de esperanza. Llámame, supliqué con voz más firme. No dejaré que me arrebaten la vida que he construido con tanto esfuerzo. Mientras marcaba, sentí que algo despertaba en mí. Una especie de fuerza latente, como si por fin comprendiera que esta batalla no se trataba solo de muros y techo. Se trataba de respeto, de memoria, de dignidad, y sobre limpiar mi camino de lo que estaban tratando de imponerme. Miriam llamó y le explicó todo al abogado, el doctor Augusto. Él pidió hablar conmigo. Contesté el teléfono. Señora Eloísa, necesito que mantenga la calma. Todo lo que ha descrito apunta a un fraude documental y una violación de derechos fundamentales, pero debemos actuar con rapidez. ¿Podría venir a mi oficina esta mañana? Miré por la ventana. La luz entraba con más fuerza, iluminando el polvo en el aire, dando la sensación de que finalmente amanecía. Sí, doctor, gracias. Cuando colgué, Miriam me sonrió cariñosamente. No estás solo, ¿me oyes? Y esto no va a quedarse así. Asentí, y por primera vez desde el amanecer sentí que mi corazón latía con menos dolor y con más firmeza. Pero yo aún no sabía que, al salir de casa esa mañana para ir al despacho del abogado, encontraría una pista, un mensaje olvidado, un pequeño detalle casi invisible que revelaría el verdadero origen de todo. La primera pieza del rompecabezas que me demostraría que la traición no empezó con Tatiana. Empezó mucho antes y vino de alguien de quien nunca hubiera sospechado. Miriam seguía sentada a la mesa cuando subí a ponerme un abrigo y prepararme para irme. Caminé despacio, como si el peso de aquellas horas se hubiera asentado sobre mis hombros, pero al mismo tiempo algo nuevo se agitaba en mi interior, una mezcla de miedo y determinación. Agarré mi bolso, el mismo que había usado en tantos momentos importantes de mi vida: citas con mi esposo, reuniones en el colegio de los chicos, tardes en el cine solo para despejar la mente. Hoy llevaría documentos, exámenes, esperanza. Al bajar, vi a Miriam parada allí, mirando fijamente la puerta de la sala, donde había cartas viejas apiladas sobre los muebles. Me miró con curiosidad. Eloísa, ¿llegó esto hace poco?, preguntó, levantando un sobre blanco ligeramente arrugado. Miré el sobre. El remitente era un banco que no reconocí. Al principio pensé que era publicidad y quizá por eso no lo abrí. Me aparté un mechón de pelo de la cara. No sé.
Creo que llegó la semana pasada. ¿Por qué? Miriam dio vuelta el sobre y lo miró más de cerca. Porque aquí dice urgente, sobre la actualización de datos del titular. Y está a tu nombre completo, con tu CPF, número de identificación fiscal brasileño. Mi corazón dio un vuelco. Le quité el sobre de las manos. Antes de abrirlo, pasé el dedo por el sello. Estaba casi intacto, pero algo me llamó la atención. Una ligera marca de pegamento fuera de su sitio, como si lo hubieran abierto y vuelto a cerrar. Refugio. Dentro solo había una hoja. Una hoja de papel que a primera vista parecía un aviso común y corriente. Pero, al leer las primeras líneas, sentí que se me cortaba la respiración. Le informamos que hemos recibido una solicitud de modificación de los datos registrales del inmueble registrado en la dirección que figura a continuación. Esa era mi dirección. Continué leyendo. Solicitud registrada por Daniel A. Montenegro. Mi hijo, mi propio hijo. La sangre me corría por las venas, como si cada célula despertara a la gravedad de aquel descubrimiento. El documento continuaba. Si la modificación no fue autorizada por el titular de la cuenta, comuníquese con nosotros de inmediato. Miré la fecha. 3 semanas antes. 3 semanas. En otras palabras, mientras me visitaba los domingos, trayendo a su nieto en brazos, sonriendo y llamándome mamá, por otro lado, estaba preparando una modificación en el registro de mi propiedad. Algo que podría usarse precisamente para el tipo de estafa que ahora enfrentaba. Mis manos temblaban. Pero esta vez no era por debilidad. Fue indignación, estaba claro. Fue el comienzo de la verdad. Eloísa, esto es serio, dijo Miriam con la voz entrecortada. Intentó cambiar tu matrícula sin que lo supieras. Esto es gravísimo. Cerré los ojos un momento, intentando no desmoronarme. Era como si cada recuerdo que tenía de mi hijo se trastocara, se distorsionara, se vaciara. Lo recordaba de pequeño, corriendo por el patio, gritando mi nombre con alegría. Recordaba las noches que me quedaba despierto con él cuando estaba enfermo, tomándole la mano y rezando para que le bajara la fiebre. Y ahora me estaba haciendo esto. Miriam, dije casi sin voz, mi hijo ha estado detrás de esto desde el principio. Ella se acercó y puso su mano sobre mi hombro. Tienes que mostrarle esto al abogado. Lo cambia todo. Demuestra intención, planificación y, lo más importante, demuestra que no te lo estás imaginando. Realmente lo prepararon hace mucho tiempo. Asentí con un movimiento firme. Sentía una mezcla de dolor y lucidez. Era como si la oscuridad se iluminara poco a poco, revelando una red que crecía a mi alrededor mientras dormía, confiaba y amaba. Entonces decidí revisar toda la correspondencia sobre los muebles. Había 2 sobres más parecidos. Abrí el primero. Era publicidad. El segundo, no. Este tenía un código de autenticación y mencionaba una solicitud de acceso al historial de la propiedad. Suscriptor, Tatiana Alves Montenegro, mi nuera. La confirmación fue completa. Estaban actuando juntos. Planificación. Planificando cada paso, sin darme cuenta, sin dudarlo, sin que recuerden a la mujer que les ayudó a construir sus propias vidas. Miriam se llevó la mano a la boca, sorprendida. Lo hicieron sin que lo supieras. Eloísa, esto es una grave violación. Es una invasión de tus derechos. Y entonces algo en mi interior hizo clic, un recuerdo lejano, pero que ahora cobraba sentido. 2 meses antes, Tatiana había llegado a mi casa diciendo que necesitaba pedir prestado un documento, algo rápido, que tenía prisa. Recuerdo que dijo que quería enseñarles a sus padres dónde estaba la fecha de la escritura para ayudarlos con algo en su casa. Estaba tan tranquila, tan convincente, que cogí la carpeta y la dejé sobre la mesa mientras iba a buscar agua. Y ahora me di cuenta de que ella estaba sola en esa habitación. El tiempo suficiente para fotografiarla, copiarla, manipularla. El aire se volvió pesado. Fui ingenua, murmuré, sintiendo la verdad como una cuchilla contra mi pecho. Miriam lo negó inmediatamente. No eras ingenuo, confiaste. Y confiar no está mal, traicionar sí. Esa frase me impactó profundamente. Tenía razón. Amar no era pecado. El pecado era usar ese amor como arma. Respiré profundamente y reuní los documentos en una carpeta. Vamos, no puedo perder el tiempo. El abogado necesita ver todo esto. Nos fuimos. El viento de la mañana me rozó la cara como si intentara borrar la huella de aquel pesado amanecer. Caminé hacia el coche de Miriam con paso firme. Por primera vez, no solo reaccionaba al golpe, iba en busca de la verdad.
y una verdad aún más profunda surgiría a lo largo del camino, porque ese intento de alterar los datos no fue un acto aislado. Fue la primera señal de una motivación que aún no entendía. Y después, en el despacho del abogado, descubriría que había un nombre que nunca hubiera imaginado, que aparecía en una de las búsquedas realizadas en el sistema. Un nombre que no era el de Tatiana, no, Daniel, pero estaba conectado a algo que cambiaría por completo el curso de todo. Y cuando escuché ese nombre, sentí como si todo mi pasado se abriera ante mí, y entendí que esta historia era mucho más grande de lo que pensaba. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos, suscríbete al canal, nos ayuda muchísimo. La mañana aún era fría cuando Miriam aparcó el coche frente al despacho del abogado. El edificio era antiguo, con ventanales y una puerta de madera oscura que crujía al abrirse. Sentí un escalofrío al salir del coche. No solo por el viento gélido, sino por la certeza de que, a partir de entonces, nada volvería a ser igual. Estaba a punto de afrontar la verdad, y a veces la verdad supera la injusticia. Miriam caminaba a mi lado con paso decidido, como si quisiera darme fuerza. Le di las gracias en silencio. En ese momento, tener a alguien conmigo marcó la diferencia. La oficina estaba en el segundo piso. El pasillo olía a papel viejo y café recién hecho. Había cuadros de paisajes en las paredes, todos sencillos pero bien colocados. La recepcionista, una joven de gafas redondas, sonrió. «Buenos días. ¿Son ustedes la señora Eloísa y la señora Miriam? El médico ya está esperando». Entramos. El abogado, el doctor Augusto, se levantó de la mesa y caminó hacia nosotros. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una mirada atenta, de esas que parecen ver las cosas antes de decirlas. Me estrechó la mano con firmeza. «Señora Eloísa, por favor, siéntese. Tenemos mucho de qué hablar». Me acomodé en el sillón de cuero marrón. Miriam se sentó a mi lado. Saqué de mi bolso los sobres, los documentos, la orden de desalojo y todo lo que había encontrado esa mañana. Él recibió cada papel con atención, leyéndolo línea por línea, frunciendo el ceño ante cada nueva información. Después de unos minutos, puso todo sobre la mesa y cruzó las manos. «Lo que te hicieron no solo está mal, es grave, y hay claros indicios de falsificación». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. «Doctor, necesito entender. ¿Por qué me harían algo así? Mi hijo, mi nuera, ¿por qué?». Respiró profundamente, como si supiera que la respuesta no sería fácil. «Señora Eloísa, revisé el sistema rápidamente antes de que llegara», dijo, sacando una carpeta. «Y encontré algo que necesita ver». Se me revolvió el estómago. El doctor Augusto abrió la carpeta y me puso un documento impreso. Era un registro de acceso a la base de datos de propietarios de la propiedad. Contenía el nombre de Daniel, el de Tatiana, y un tercer nombre. Un nombre que me hizo sudar las manos. Cayo, mi hijo menor. Sentí un dolor profundo en el pecho, como si un cristal se hubiera roto desde dentro. «No», susurré, casi sin voz. «Cayo no. Siempre ha sido el más atento, el más sensible. Nunca haría eso». El abogado deslizó otra hoja de papel hacia mí. «Señora, no solo accedió al sistema. Hace 6 meses solicitó una búsqueda completa de la herencia dejada por su esposo. Y eso fue incluso antes de que su nuera presentara la solicitud». Miriam se llevó la mano a la boca. Yo permanecí inmóvil. 6 meses. Hace 6 meses. Mi hijo vino a casa. Trajo un pastel que dijo haberme comprado. Se sentó a mi mesa. Dijo que me extrañaba, que me extrañaban, me abrazó. Y esa misma semana estaba investigando mis activos. Ese recuerdo ardía como fuego en mis ojos. «Doctor», murmuré, intentando mantener mi dignidad. «Mis propios hijos estaban planeando esto. ¿Juntos?». Hizo un movimiento lento con la cabeza, sin prisa, sin exageración, solo con la tristeza de quien sabe que esa revelación pesa más que cualquier palabra. «Todo indica que así es. Aún no conocemos la motivación exacta, pero puedo afirmar que hay un patrón claro de acción coordinada. Solicitudes realizadas en momentos similares, consultas reiteradas, firmas dudosas y un comportamiento muy extraño para quienes deberían proteger a la señora». Respiré hondo, sintiendo un sabor metálico en la boca. Era como si mi cuerpo intentara contener las emociones, pero se me escaparan de los rincones del alma.
La oficina parecía más pequeña, el aire se sentía más pesado. «Quieren quitarme mi casa», dije con la voz entrecortada. «La casa que construí con mi marido, la casa donde nos crié a ambos, la casa que albergó nuestras navidades, nuestros domingos, nuestras noches de tormenta. Quieren quitármela como si fuera un obstáculo». El doctor Augusto asintió. «Pero no estás indefenso». Sacó un bloc de notas. «Primero, impugnaremos inmediatamente la orden de desalojo. Segundo, solicitaremos una auditoría de las firmas y las fechas. Tercero, presentaré una solicitud oficial para anular cualquier cambio no autorizado en tu registro. Y cuarto», hizo una pausa, «necesitamos averiguar quién está realmente moviendo los hilos, porque, aunque los tres aparecen en los registros, hay un detalle que me llamó la atención». Mi corazón se detuvo por un segundo. «¿Qué detalle?». Cogió el documento que mostraba las consultas realizadas en el sistema y señaló una de las líneas. Todas las solicitudes, todos los accesos, se realizaron desde la misma dirección IP, es decir, desde el mismo ordenador. Miriam frunció el ceño. «Pero, ¿eso significa que estaban todos juntos?». El abogado me miró. «Sí, y no solo eso, la dirección IP pertenece a una propiedad específica, que no es ni tuya, ni de Daniel, ni de Cayo». Mis ojos se abrieron de par en par. «¿De quién es?». Le dio la vuelta al documento. Y luego leí el nombre. Un nombre que me puso los pelos de punta. Carla Montenegro, la hermana de mi marido. La mujer que siempre decía que mi casa debería haber sido suya. La misma mujer que discutió conmigo en el funeral, diciendo que había tenido demasiado suerte en los últimos años. Una mujer que creía muy alejada de nuestras vidas, pero aparentemente nunca me dejó en paz. Sentí que mis manos se enfriaban. «Doctor, ¿Carla está involucrada en esto?». Él respondió con absoluta calma. «Toda la evidencia apunta a que ella es la mente maestra». El mundo parecía ponerse patas arriba. El golpe no vino solo de mis hijos. La semilla de esta traición se había plantado hacía muchos años, y ahora, con su ayuda, finalmente estaba germinando. Cerré los ojos y decidí en ese momento que si querían guerra, habría guerra. Pero una guerra limpia, una guerra justa, una guerra que revelaría toda la verdad a todo el mundo y que al final aprenderían quién era yo realmente. La revelación del nombre, Carla Montenegro, flotaba en el aire como una sombra espesa, de esas que no desaparecen ni siquiera al encender todas las luces de la casa. Sentí una reacción en todo mi cuerpo, como si todos mis viejos recuerdos hubieran sido arrancados del fondo de un baúl y arrojados ante mí sin previo aviso. Carla, la hermana de mi marido, la mujer que nunca aceptó mi presencia. El doctor Augusto me observaba con respeto, dándome espacio para asimilar esa bomba. Miriam, a mi lado, me sujetaba el brazo con firmeza, como si temiera que me desplomara, pero no me desplomé. «No podía, doctor». Mi voz salió lenta pero firme. «¿Por qué haría esto, después de tantos años separados? ¿Por qué ahora?». Cruzó las manos sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Aún no tengo todas las piezas, pero…», señaló los documentos. «Hay una conexión entre los bienes que dejó su marido y un caso antiguo, del que quizá ni siquiera esté al tanto». Mi corazón dio un vuelco. «¿Proceso? ¿Qué proceso?». «Al parecer», dijo, hojeando unos papeles, «su marido tenía una propiedad antigua que nunca se registró debidamente. Una propiedad pequeña, en el campo, pero que se revalorizó tras una reciente reforma. Y esta propiedad ha sido objeto de una disputa legal durante años entre la familia Montenegro». Sentí un escalofrío recorrer mi columna. «Augusto, mi marido nunca me habló de esto». «Quizás porque no era relevante en ese momento», respondió con cautela. «Pero ahora esa propiedad ha sido tasada en una cantidad significativa, y por ley, si no hay documentación clara, los parientes colaterales pueden intentar reclamar parte de la herencia». Lo entendí inmediatamente. La última pieza del rompecabezas estaba allí, clara como el día. Motivación, el interés, la raíz de la trama. Carla no solo quería mi casa, quería abrir el camino para reivindicar la propiedad del campo. Y para lograr eso, necesitaba sacarme de la ecuación. El doctor Augusto continuó. «Lo que me sorprende es que sus transacciones comenzaron casi al mismo tiempo que su hijo Daniel y su nuera Tatiana empezaron a usar el sistema. Y Cayo, al parecer, entró en escena poco después». Miriam me apretó la mano. «Los usaron, Eloísa. Los manipularon.
Carla debió convencer a los chicos. Debió haber dicho algo, inventado alguna historia contra ti. Cerré los ojos. Sabía de lo que era capaz Carla. Sabía cómo distorsionaba los hechos. Sabía que ella había albergado durante años un resentimiento silencioso, siempre enmascarado por una cordialidad forzada. Pero nunca imaginé que ella sería capaz de envenenar a mis hijos en mi contra. Sentí una opresión en el pecho, pero por primera vez esa mañana no lloré. Sentía una fuerza interior que crecía con cada revelación. «Doctor», dije con determinación, «¿qué necesito hacer ahora?» Él mostró una sonrisa discreta, casi imperceptible, pero llena de confianza. «Ahora, señora Eloísa, vamos a darle la vuelta a la tortilla». Estas palabras entraron en mí como un soplo de vida. «Primero», continuó, «presentaremos una objeción de emergencia. Luego, abriremos una investigación sobre las firmas, porque las posibilidades de fraude son enormes. Y, por último, presentaremos una orden judicial para evitar cualquier intento futuro de alterar el registro de la propiedad». No dije nada, solo asentí. «Y además», añadió, «necesitamos reunir pruebas, conversaciones, mensajes, cualquier comportamiento sospechoso. Todo será útil. Si orquestaron esto, alguna falla debió pasar desapercibida». Miriam se puso de pie. «Podemos empezar hoy. Sé que Eloísa tiene cajas de documentos en casa. Quizás haya algo que pueda ayudar». Una extraña sensación me invadió. No era dolor ni miedo, sino el despertar de algo que creía haber perdido hacía mucho tiempo. El coraje. Me levanté lentamente. «Doctor, lucharé. No me quedaré callado. No dejaré que borren mi historia, ni que me quiten lo que he construido con honestidad». Él sonrió. Eso es lo que quería oír. Cerramos la carpeta, recogí mis papeles, respiré hondo y salí de la oficina con paso firme. La luz del día parecía más brillante, aunque el mundo a mi alrededor aún estaba cargado con la traición. Mientras bajábamos las escaleras, Miriam caminaba a mi lado en silencio, respetando el torbellino de emociones que se arremolinaban dentro de mí. Cuando llegamos al coche, antes de subir, miré al cielo, un cielo claro y azul, sin nubes. Y por primera vez esa mañana, sentí una certeza absoluta. La verdad me estaba esperando, y yo estaba listo para conocerla. Pero lo que no sabía, la idea era que, al regresar a casa, encontrara algo que cambiara por completo la trayectoria de la investigación. Algo que no estaba en los documentos, ni siquiera en el papel, ni siquiera en los registros oficiales. Algo almacenado en la memoria de alguien que nunca habló. Alguien que vio más de lo que imaginaba y que ese día decidiría romper el silencio. Regresar a casa después de todo lo que escuché en el despacho del abogado fue como adentrarme en territorio desconocido. Ya no era solo el lugar donde viví mis mejores años. Ahora, cada pared parecía guardar secretos, cada mueble albergaba una duda, cada fotografía contaba una historia cuya totalidad desconocía. Cuando Miriam se estacionó frente a mi casa, noté algo extraño. La cortina de la sala estaba entreabierta. Nunca la dejaba abierta al salir. Nunca. Se me encogió el corazón. Pudo haber sido solo un desliz, pero en ese momento nada era simple. ¿Lo dejaste así cuando nos fuimos?, preguntó Miriam. No, respondí sin dudarlo. El viento levantó una esquina de la cortina y, por un segundo, vi la sombra de algo o alguien moviéndose dentro. Miriam me tocó el brazo. ¿Quieres que entre primero?, negué con la cabeza. No, esta es mi casa y necesito enfrentar lo que sea que esté en ella. Salí del coche, respiré hondo y caminé hacia la puerta. Metí la llave en la cerradura. La sensación del frío metal entre mis dedos pareció despertar algo dentro de mí, como si estuviera recuperando el control poco a poco. Giré la llave, la puerta crujió, el silencio me saludó como una advertencia velada. Entré lentamente. La habitación parecía la misma, pero no era la misma. Era como si el aire tuviera una densidad diferente, como si alguien hubiera estado allí minutos antes, o quizás horas, difícil saberlo. Mi mirada recorrió la alfombra, los cojines, la estantería. Nada fuera de lugar, pero el instinto, ese instinto que solo una madre conoce, me decía que algo había cambiado. Fue entonces cuando oí una voz débil que venía del pasillo. «¿Señora Eloísa?». El sonido me provocó escalofríos en la columna. Lo reconocí inmediatamente. Era Judith, mi vecina de al lado, 74 años. Caminaba despacio, pero aún tenía la mirada atenta. Aparecía en la puerta de la cocina, apoyada en el marco, como si llevara un secreto en su interior.
Entró lentamente, con pasos que parecían medir la gravedad de lo que estaba a punto de decir. «¿Judith?», pregunté sorprendido. «¿Qué haces aquí? ¿Pasó algo?». Cerró la puerta con cuidado, me miró y luego a Miriam, como para confirmar que podía hablar. «Necesitaba hablar contigo antes de que fuera demasiado tarde». Mi pecho se apretó. «¿Demasiado tarde para qué?». Judith respiró hondo. Su mano temblaba ligeramente mientras sostenía la bolsa. «Ayer vi algo. Vi algo que no pude ignorar. Algo en lo que no pude dormir sin pensar, pero tenía miedo, mucho miedo». Miriam y yo intercambiamos una mirada incómoda. «¿Qué viste, Judith?». La vieja vecina se pasó una mano por la cara, intentando recomponerse. «Ellos estaban aquí». Se me revolvió el estómago. «¿Quién?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Tu hijo y esa joven, su esposa». Sentí un profundo escalofrío recorrer mi espalda. Judith continuó. «Entraron a tu casa mientras estabas en el mercado. Estaba barriendo la acera y los vi abrir la puerta con llave. Entraron rápido, parecían nerviosos. Sospeché porque miraban a su alrededor como si buscaran algo específico. Mis dedos se cerraron lentamente, un reflejo de dolor reprimido. Se quedaron aquí unos 15 minutos, dijo, y al irse estaban diferentes, como si hubieran encontrado lo que buscaban». Miriam se inclinó hacia adelante. «¿Viste si se llevaron algo?». Judith cerró los ojos por un segundo. «Sí, lo vi. Tu hijo se fue con un maletín negro, el del cierre dorado que usaba tu marido. Parecía como si mi corazón diera un vuelco. Carpeta de Antonio. La carpeta que contenía documentos antiguos. La carpeta que nunca toqué, porque contenía papeles que mi marido siempre decía que eran demasiado importantes para dejarlos en otro lugar. Lo dejaría en el armario del dormitorio, siempre cerrado con llave». «Judith». Mi voz salió ronca. «¿Estás segura?». Ella asintió. «Lo vi con mis propios ojos, Eloísa. Y diré más. Cuando subieron al coche, escuché parte de la conversación. Tu hijo dijo, ya basta. No tiene forma de discutir». Todo mi cuerpo reaccionó como si hubiera sido perforado desde adentro. Apoyé mis manos sobre la mesa para no perder el equilibrio. Judith se acercó lentamente. Debería haber hablado antes, pero tenía miedo. Habían cambiado. Parecían peligrosos, de una forma que nunca antes había visto. Pero cuando vi a la policía aquí esta mañana, me arrepentí de haberme callado. Miriam se llevó la mano a la boca, indignada. «Le robaron el maletín a su marido», murmuró. «Eso lo cambia todo. Significa que los documentos falsificados podrían estar basados en los originales». Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar fuera de mi pecho. Respiré profundamente, intentando mantenerme lúcido. «Judith», dije con voz firme a pesar del temblor, «¿estarías dispuesta a testificar, a dar testimonio de lo que viste?». Respiró hondo. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y coraje. «Sí, Eloísa, me voy. No dejaré que te hagan esto. No después de lo que presencié». Miriam sonrió, pero era una sonrisa triste, casi dolorosa. «Esa es una evidencia contundente, Eloísa. Tienes un testigo directo, una operación clandestina, un robo evidente. Esto desmonta cualquier narrativa que tengan». Cerré los ojos por un momento. Mi corazón estaba roto. Sentí una opresión en el pecho, pero mi alma estaba más despierta que nunca. Porque ahora lo sabía, sin lugar a dudas. No solo estaban tratando de sacarme de la casa, estaban borrando el historial de mi esposo y tratando de silenciarme en el proceso. Pero no me quedaría callado y no perdería lo que hemos construido juntos. Judith luego añadió, «Y hay una cosa más, algo que escuché, algo que podría ayudarte a entender por qué están haciendo esto». Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. «¿Qué, Judith? ¿Qué oíste?». Ella me miró con una expresión sombría. «Tu hijo dijo que Carla prometió arreglar todo después de que te saquen del panorama». Toda la habitación parecía temblar. La confirmación final. Carla realmente fue la mente maestra detrás de todo, y mis hijos eran las manos. Mi sangre estaba hirviendo, no por odio, pero se trata de justicia. Y yo sabía, a partir de ese momento, la guerra se hizo inevitable. Las palabras de Judith resonaron dentro de mí como un trueno silencioso. Carla prometió arreglar todo después de que te sacaran del panorama. Fue la prueba final, prueba de que nada de esto fue un accidente. No había habido ningún malentendido. Fue un plan elaborado, alimentado por años de resentimiento,
envidia y ambición. Miriam se acercó a la estantería y se apoyó en ella, visiblemente conmocionada. «Esto es absurdo», murmuró. «Absurdo y cruel. Hurgaron con documentos, entraron en tu casa, se llevaron el maletín de tu marido, y todo con la aprobación de Carla. Nunca imaginé que tus hijos serían capaces de esto. Nunca lo imaginé tampoco. Y quizás esa fue la herida más profunda de todas». Miré a Judith, que ahora estaba sentada en el sofá, respirando con dificultad. La sinceridad en sus ojos era evidente. Su voz, incluso temblorosa, era genuina. «Judith», dije en voz baja, «gracias por tener el valor de decírmelo. Sé que no fue fácil». Se secó discretamente el rabillo del ojo. «No tenían derecho a hacerte eso, Eloísa». Su voz sonaba ahogada por la emoción. «Siempre fuiste una buena vecina, una buena esposa, una buena madre. Te vi criar a tus hijos, vi las noches que te desvelabas esperándolos de la universidad, vi cómo cuidaste de Antonio hasta su último día. No tienen derecho a tratarte así». Las palabras tocaron un punto dentro de mí que intentaba mantener firme, intacto, protegido del caos. Respiré profundamente. «Lucharé», respondí, con más determinación. «Les prometo a ambos que lucharé». Miriam se acercó y me tomó del brazo. «Y no lucharás solo», dijo, «no mientras yo esté aquí». Por un momento, el silencio se instaló en la habitación, como dando espacio para que nuestras emociones encontraran un lugar dentro de nosotros. Entonces, mi celular vibró. El nombre que apareció en la pantalla me revolvió el estómago. Daniel, mi hijo, el que entró en mi casa, el que usó la llave que yo mismo le di hace años, diciendo que era para emergencias. El que ahora era parte de una trampa preparada para mí. Miré a Miriam y Judith. «¿Debo responder?», pregunté. Miriam susurró. «Responde, pero no digas nada que pueda poner en peligro tu defensa. Solo escucha, observa su comportamiento». Respiré profundamente y pasé el dedo para responder. «¿Hola?». Su voz salió seca, impaciente, cargada de algo que no era mi hijo, sino una versión desconocida de mí mismo. «Mamá, necesitamos hablar». La palabra madre salió de su boca, pero sonó falsa, distante, casi fría. «¿De qué, Daniel?», respondí, eligiendo cuidadosamente cada sílaba. Suspiró profundamente, como alguien molesto por un problema que él mismo creó. «Mira, sé que el jefe de policía te visitó hoy». Todo mi cuerpo se puso rígido. «Sí», respondí. «Bueno, creo que malinterpretaste la situación». Miriam se llevó la mano a la frente. Judith cerró los ojos, indignada. «¿Te equivocas?», repetí sin cambiar el tono. «Solo queremos lo mejor para ti», continuó. «Te estás haciendo mayor, mamá. Se está haciendo difícil vivir sola. Hablamos con Carla y nos explicó que...». Se me heló la sangre. Mencionó su nombre sin ninguna vergüenza, sin culpa, sin esconderse. Explicó que, legalmente, quizá no puedas seguir gestionándolo todo tú solo, y que sería mejor para todos resolver esto de una manera más práctica. Ya sabes cómo funciona la ley. Respiré profundamente. Yo no grité. No lloré. Simplemente dejé que el silencio hablara por mí. Continuó. «No queremos pelear, pero si te resistes, solo empeorarás las cosas. Haz lo mejor para todos, mamá. Acéptalo. Sé de la casa. Te ayudaremos a encontrar un lugar más pequeño». Los ojos de Miriam se abrieron de par en par. Judith puso su mano sobre su pecho y sentí, por primera vez, no dolor, pero una especie de claridad llega cuando cae la última máscara. Así que eso fue todo. Querían que me encogiera, que aceptaría la mentira, que renunciaría a todo lo que he construido, por el bien de todos. Respiré lentamente. «Daniel», dije con voz firme, tranquila, casi fría. «Tú, Tatiana y Carla cometieron un error muy grave y, por desgracia, ahora van a tener que responder por ello». Hubo silencio en el otro extremo, un silencio pesado, lo cual reveló miedo. ¿Qué es todo esto, mamá?», balbuceó. «Lo estás confundiendo todo». «No lo soy», respondí. «Y, como tu madre, te voy a dar un consejo que quizá aún no merezcas, para mientras puedas. No destruyas tu propia vida intentando destruir la mía». El silencio se hizo más largo. Él colgó. Miré a Miriam y Judith. «Lo sabe», murmuré. Se dio cuenta de que lo descubrí. Judith me tocó el brazo. Y eso prueba aún más sus intenciones. Tiene miedo. Sabe que hizo mal. Miriam agarró su bolso. «Eloísa, tenemos que volver con el abogado inmediatamente. Cuéntale todo. Trae a Judith.
esto es crucial. La confesión indirecta, la llamada, el allanamiento, todo. Asentí. Vamos. Sin embargo, antes de irme, miré el marco de fotos que estaba en el estante. La foto mostraba a mis 2 hijos pequeños, sonrientes, cubiertos de tierra, corriendo por el patio. Un recuerdo puro, inocente. Esa foto parecía de otro mundo, de otra vida. Toqué el cristal y en silencio me prometí a mí misma que protegería esa versión de mis hijos, la buena versión, la versión verdadera. Pero la versión adulta de ellos, ella que se alió con alguien impulsado por el resentimiento y la ambición, ella se enfrentaría a la justicia y al salir de casa supe, las tornas habían cambiado y ahora no solo caminaba con pruebas, pero con testigos, con valentía y con la verdad de mi lado. ¿Qué vendría después? Cambiaría nuestras vidas para siempre. Capítulo 5. Parte 1. Cuando Miriam cerró la puerta del coche y me abrochó el cinturón de seguridad, sentí la fuerza de la realidad envolviéndome como una manta pesada. Ya no había lugar para la duda. Ya no había lugar para la esperanza ingenua. Mis hijos, manipulados por Carla, habían cruzado una línea que nunca debió cruzarse. Tocaron la memoria de mi marido e intentaron borrar mi propia existencia. El viento golpeaba fuerte contra el coche mientras nos dirigíamos al consultorio del doctor Augusto. Judith estaba en el asiento trasero, con el bolso fuertemente agarrado. Temblaba ligeramente, quizá por su edad, quizá por el peso de la decisión de testificar, pero su mirada era firme, sincera. Eloísa, dijo, inclinándose ligeramente. Nunca quise meterme en asuntos familiares ajenos, pero esto no es un asunto familiar. Es una malicia planificada. No quiero que pienses que estás sola. Puse mi mano sobre la de ella. Gracias, Judith. Tu valentía vale más de lo que imaginas. Miriam, mientras conducía, agregó. Y recuerda, Eloísa, no eres tú quien tiene miedo ahora, son ellos, porque la verdad ha empezado a salir a la luz, y quienes actúan en la sombra temen la luz. Sus palabras me fortalecieron. Cuando llegamos al despacho del abogado, había más gente. La gente iba y venía, pasos apresurados, conversaciones rápidas que resonaban en el pasillo. Pero, para mí, todo parecía lejano. Solo podía pensar en lo que vendría después. El doctor Augusto nos recibió de inmediato. Al ver a Judith, se levantó y la saludó amablemente. ¿Es usted el vecino que presenció los hechos? Sí, lo soy, respondió Judith, y puedo repetir todo lo que vi. Él acercó una silla para ella y comenzó a escribir cosas. El tiempo aproximado, su comportamiento, el objeto que tomaron, toda información ayuda. Judith lo relató todo con sorprendente precisión, cada detalle, cada movimiento, y, mientras hablaba, vi algo en el rostro del abogado que no había visto antes, indignación profesional. Cuando terminó, dijo, esto es oro, es justo el tipo de información que necesitamos. No solo prueba una intrusión no autorizada, sino también el robo de documentos confidenciales. Están legalmente expuestos, y mucho. Respiré profundamente. Doctor, mi hijo me llamó antes de venir. Intentó convencerme de que me diera por vencido. Dijo que era lo mejor para todos, que estaba malinterpretando las cosas. Pero cuando le dije que sabía de la participación de Carla, entró en pánico. El abogado levantó una ceja. Excelente, respondió con calma estratégica. Eso indica que temen que estés reuniendo pruebas. El miedo es una clara señal de que no están a salvo. Luego se levantó, caminó hacia un armario de metal y sacó una carpeta roja. Ha llegado el momento más importante, formalizarlo todo. Voy a preparar una demanda urgente detallando los hechos. El testigo, el robo, el intento de alteración de registros, el fraude documental, y lo adjuntaremos todo a la demanda principal de desalojo. Miriam sonrió discretamente. Esto desmantelará su plan, ¿no? Adelante, dijo el abogado con seguridad. Y no solo lo desmantelará, podría serles contraproducente. Dependiendo del juez, este tipo de fraude puede considerarse mala fe procesal, y la mala fe procesal tiene graves consecuencias. Sentí un tipo de energía diferente dentro de mí, una fuerza cálida y constante, como si finalmente pudiera respirar sin cargar el peso del mundo sobre mis hombros. Pero entonces se acercó el doctor Augusto y colocó un sobre la mesa. Antes de finalizar todo, necesito mostrarles algo, porque podría afectar directamente los próximos pasos. Mi corazón se aceleró.
¿Qué es eso? Abrió el sobre lentamente. Sacó una hoja con membrete. El documento estaba amarillento. No parecía nuevo. Al contrario, parecía viejo, muy viejo. Y antes de que pudiera preguntar, me explicó. Durante la investigación del inventario original, encontré un documento que nunca se adjuntó al proceso final. Algo que se archivó por separado, como si se hubiera olvidado. Entrecerré los ojos. ¿Qué documento es este? Augusto pasó la página lentamente, revelando una firma que me dejó sin aliento. Antonio Montenegro. Mi marido. Y debajo de la firma había un párrafo manuscrito, escrito con su propia letra. Mi corazón dio un vuelco al reconocer de inmediato esa mirada firme y elegante que tenía desde joven. Me incliné para leer. Las palabras parecían latir en el papel. Era una carta escrita a mano, una carta fechada una semana antes de su fallecimiento, y empezó así. Eloísa, si alguna vez me pasa algo, quiero que sepas que todo lo que he construido es tuyo por derecho. Mi familia nunca aceptó tu fuerza, nunca entendieron que eras quien mantenía unido este hogar. Si intentan quitarte algo, muéstrales este documento, es tu protección. Mi pecho se apretó, se me hizo un nudo en la garganta. Miriam puso su mano sobre su corazón. Judith se secó los ojos discretamente. Y yo sentí que todo mi mundo temblaba. Fue como si mi marido estuviera allí conmigo, guiando mi mano y diciendo, «Usted no está solo». Augusto continuó, «Este documento es válido, es auténtico y es contundente. Si lo adjuntamos a la petición, refuerza no solo los deseos de su esposo, sino también su clara intención de protegerla de cualquier intento familiar, incluyendo el de Carla». Me llevé la mano a la boca. Las lágrimas finalmente llegaron. No lágrimas de debilidad, pero es un alivio, de amor, de un recuerdo vivo. «Antonio», murmuré, «lo sabías». El abogado volvió a sentarse y en tono firme concluyó, «Señora Eloísa, con este documento, con el testigo, con las irregularidades, no solo vamos a evitar el desalojo, sino que vamos a exponer a todas las personas involucradas. Pero ahora necesito preguntar». Me miró a los ojos. ¿Estás listo para llegar hasta el final, aunque eso signifique enfrentar a tus propios hijos en los tribunales? El silencio llenó la habitación y respiré profundamente. «Doctor», respondí, «dejaron de ser mis muchachos cuando decidieron tratarme como a un enemigo. Estoy listo». Y en ese momento supe, la batalla ya no era una cuestión de defensa, y se hizo justicia. La oficina del abogado quedó en silencio por unos momentos después de que declaré que estaba dispuesto a llegar hasta el final. Fue un silencio denso, casi solemne, como si todos los presentes reconocieran que esa frase marcó el punto de inflexión en mi vida. Yo, Eloísa Montenegro, de 69 años, estaba a punto de enfrentarme a mis propios hijos, no por orgullo, sino por supervivencia, por mi hogar, por el recuerdo de mi esposo, por la dignidad que me acompañará hasta el último día de mi vida. El doctor Augusto recogió la carta de Antonio y la colocó en una funda plástica protectora, como quien custodia un diamante. «Este documento es más que una simple prueba», dijo. «Es la voz de su esposo, que se extiende a través del tiempo para protegerla. Lo usaremos en la petición principal y, de ser necesario, lo presentaremos ante el juez en persona». Judith respiró profundamente. «El señor Antonio siempre fue un buen hombre», murmuró. «Ni siquiera al final de su vida se olvidó de defenderte». Mis manos temblaban ligeramente sobre la mesa. No sentí debilidad, sentí amor. Un amor que había sobrevivido incluso a la muerte. Miriam me secó los ojos suavemente. «¿Sabes lo que eso significa, verdad, Eloísa?», preguntó. «Significa que tu esposo ya sabía de lo que era capaz su familia. Quizás no imaginaba hasta dónde llegarían, pero ya presentía el peligro. Intentar. Antonio siempre tuvo buen ojo. Él siempre trató de protegerme. Y tal vez, en el fondo, sabía que el viejo resentimiento de Carla se agravaría hasta convertirse en veneno». Mientras el doctor Augusto comenzaba a organizar el papeleo, escuchamos el sonido de pasos apresurados en el pasillo, seguido de 2 golpes en la puerta. «Pase», dijo el abogado. La recepcionista apareció con su teléfono celular en la mano. «Doctor, disculpe la interrupción, pero alguien quiere hablar con la señora Eloísa. Dicen que es urgente». Mi corazón se aceleró. «¿Quién es?», pregunté, ya sabiendo quién era.
Dijo que ella es Tatiana. La habitación se enfrió. Los ojos de Miriam se abrieron de par en par. Judith meneó la cabeza en señal de desaprobación. El abogado simplemente cruzó los brazos, curioso. Respiré profundamente. «Pásame el teléfono». La recepcionista me entregó el dispositivo y se fue. Sostuve el teléfono en mi oído. «¿Hola?» Su voz salió temblorosa, pero intentó sonar firme. «Eloísa, me dijeron que estás en el despacho del abogado. ¿Es cierto?» No respondí inmediatamente. Ella continuó. «Ha habido un gran malentendido. No queríamos que las cosas llegaran a este punto. Tienes que parar, ya, antes de involucrar a gente que no debería estar involucrada». Me quedé en silencio. Su estrategia era clara. El miedo. «Tatiana», dijo con calma, «tú, Daniel y Cayo intentaron sacarme de mi casa con documentos falsos. Entraron a robar en mi casa. Se llevaron el maletín de mi esposo. ¿Y ahora me llaman para pedirme que pare?» Ella dejó escapar un pesado suspiro. «No lo entiendes, Eloísa. Esto es más grande de lo que crees. Mucho más grande. Carla es...» La interrumpí. «Sé sobre Carla». Se produjo un silencio abrupto al otro lado de la línea. «¿Qué?» «Sé que lo está orquestando todo. Sé de su relación contigo, con Daniel y con Cayo. Sé de las comprobaciones del sistema. Sé de los intentos de cambiar la información de registro. Sé del robo de la carpeta. Lo sé todo». Ella respiró profundamente, temblando. «Eloísa». Su voz se quebró. «No tienes idea de en qué te estás metiendo». Me reí un poco, pero no era una risa alegre. Era firme, segura. «Tatiana, tú eres la que te involucraste con la persona equivocada». Pareció perder el aliento y luego murmuró: «Estás poniendo en riesgo a tu familia». Respondí con la serenidad más dura que jamás he encontrado dentro de mí. «Mi familia se puso en riesgo cuando intentaron destruir mi vida». Y colgué. Miriam me tocó el hombro. «Ella tiene miedo». «Todos lo son», respondió el abogado. «Cuando la verdad empieza a salir a la luz, quienes se nutren de la manipulación siempre se retractan». Respiré profundamente. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? El doctor Augusto abrió otra carpeta y sacó un formulario alineado con precisión. «Ahora viene la parte técnica. Presentaremos la objeción de inmediato. Después, iniciaremos 2 acciones paralelas: investigación de fraude documental, representación por invasión y robo de documentos privados». Los ojos de Judith se abrieron de par en par. «¿Esto les llevará a rendir cuentas ante la ley?» «Sí», confirmó el abogado. «Esta no es una disputa familiar cualquiera. Han tocado documentos oficiales. Esto es serio». Una extraña sensación me invadió, no por venganza, pero un alivio, porque por primera vez desde que todo empezó, sentí que la carga no recaía solo sobre mí. La ley estaba de mi lado, el abogado estaba de mi lado, la evidencia estaba a mi favor, la verdad estaba de mi lado y la justicia estaba por llegar. Cuando nos levantamos para irnos, el abogado agregó: «Mañana por la mañana tendremos una oportunidad única, una audiencia preliminar. No es obligatoria, pero les recomiendo que asistan. La otra parte podría estar presente, y les recomiendo que no les digan nada. Simplemente déjenme dirigirla. Ausente. Voy a estar allí». Miriam sonrió. «Eloísa, mañana podría ser el principio del fin de esta historia». Judith agregó: «O el comienzo de la justicia». Salimos juntos de la oficina. El cielo comenzaba a nublarse, como si el mundo contuviera la respiración antes de la tormenta. Pero dentro de mí había un cielo diferente, firme, claro, resuelto. Mañana miraría a los ojos a aquellos que intentaran destruirme y verían a la mujer que creían que nunca enfrentarían, Eloísa María Montenegro, viuda, madre, y ella es dueña de su propia historia. La noche anterior a la audiencia fue una de las más tranquilas de mi vida, no porque faltara ruido. La calle tenía los mismos sonidos de siempre, perros ladrando, coches pasando, portazos, sino porque dentro de mí todo estaba en silencio, en espera. Fue como si toda mi alma estuviera preparando el terreno para lo que vendría. Miriam insistió en dormir en mi casa. Acepté. No quería estar solo. Pusimos la mesa de la cocina, intentamos comer algo, pero apenas pude tragar. Mis pensamientos iban y venían como olas. No olas de desesperación, sino olas de conciencia. Olas que me hicieron revisar todo. La infancia de mis hijos, la sonrisa de mi marido, navidades familiares, domingos soleados en el patio trasero. Y luego,
Inevitablemente, la traición, el maletín robado, la firma falsificada, el desalojo a las 5 de la mañana. Me pregunté repetidamente, ¿cuándo dejaron mis hijos de verme como madre y empezaron a verme como un obstáculo? Esa pregunta me dolió como un hierro candente. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara mi despertador. Aún no había salido el sol, pero yo ya estaba sentada en la cama, sosteniendo en mis manos la carta de mi marido. Lo leí de nuevo. Eres el guardián de lo que hemos construido. No dejes que borren lo que fuimos. Fue como si estuviera conmigo en cada línea, dándome fuerza, recordándome quién era yo. Llevaba un atuendo sencillo pero respetable, una blusa azul oscuro que, según él, siempre acentuaba mis ojos y unos pantalones cómodos. Quería ser firme, quería estar completo. Cuando Miriam se despertó, me miró con una sonrisa cansada pero orgullosa. Hoy, dijo, vas a mostrarle al mundo quién eres realmente. Antes de irnos, toqué a la puerta de Judith. Apareció vistiendo un abrigo marrón y con una determinación impresionante. Estoy lista, dijo. Vamos juntos. Entramos no carro. El viaje hasta el foro me pareció demasiado largo, pero cuando llegamos sentí una extraña calma descender sobre mí. No fue una ausencia de miedo, fue una presencia deliberada. El edificio era grande, con ventanas altas. La gente entraba y salía apresuradamente. Caminé lentamente, sintiendo el peso de cada paso. Cuando llegamos a la sala de espera, el doctor Augusto ya estaba allí. Se puso de pie cuando nos vio. «Buenos días, señora Eloísa. ¿Está lista?» «Lo soy», respondí sin dudarlo. Él sonrió. «Hoy, lo que importa no es hablar, es estar presente. Tu presencia vale más que cualquier palabra». Pero antes de que pudiéramos decir más, escuché pasos detrás de mí. Pasos que reconocería incluso con los ojos cerrados. Me giré lentamente. Y allí estaban, Daniel, Cayo, Tatiana. Y junto a ellos, Carla. Carla Montenegro llevaba un blazer beige y una sonrisa calculada y fría, como si entrara en un teatro donde ya sabía todos los diálogos. Una sonrisa que contenía años de resentimiento acumulado. Daniel evitó mi mirada. Cayo parecía incómodo, inquieto. Tatiana agarraba su bolso con demasiada fuerza, delatando su nerviosismo. «Carla». Carla me miró como si estuviera mirando a un enemigo. Ella dio 2 pasos hacia adelante. «Eloísa», dijo, con un tono que me hirió como el hielo. «No esperaba que llegaras tan lejos. Simplemente tenías que aceptar la realidad. Pero tú siempre has tenido la costumbre de ir a contracorriente». No respondí. No merecía una respuesta. El doctor Augusto dio un paso adelante y se colocó a mi lado. «Señora Carla, le recomiendo que no hable con mi cliente antes de la audiencia. Cualquier interacción podría ser malinterpretada en el tribunal». Carla frunció el ceño, molesta. Luego forzó una sonrisa. «Siempre has tenido abogados que te defendieran, ¿verdad, Eloísa?», murmuró. «Primero tu marido, ahora este». Ella suspiró, como si estuviera cansada de mi existencia. «Pero no sirve de nada. Solo queremos lo que es nuestro». Antes de que Augusto pudiera responder, dije, «¿Qué será de ti?», pregunté con voz tranquila, casi suave. «¿Mi casa? ¿El fruto de toda mi vida? ¿Los documentos de mi marido? ¿Su recuerdo? ¿Lo quieres?». Carla abrió la boca para responder, pero levanté la mano, interrumpiéndola. «Lo sé todo. Lo de la carpeta robada, lo de la firma falsificada, lo del intento de alterar el registro de la propiedad, lo de las visitas secretas. Lo sé todo. Y hoy también aprenderéis que la verdad pesa más que cualquier mentira que hayan intentado construir». Daniel finalmente me miró. No era ira, era miedo. Cayo bajó la cabeza. Tatiana respiró profundamente, intentando mantener la compostura. Carla se mordió el interior del labio, como si algo hubiera arañado su confianza. El secretario del tribunal abrió la puerta de la sala del tribunal. «¿Eloísa Montenegro?» «Presente», respondí. «¿Daniel y Cayo Montenegro?» «Sí», respondieron casi al unísono. «¿Tatiana Alves Montenegro?» «Aquí». «¿Carla Montenegro?» «Presente». El oficial asintió. «Puedes entrar». El sonido de la puerta abriéndose resonó por el pasillo como un presagio. Respiré profundamente, guardé la carta de mi marido en mi bolso y di el primer paso. Había llegado el momento. Es hora de enfrentar lo que me hizo daño. Ha llegado el momento de desenmascarar lo que estaba oculto. Es hora de demostrar que la edad no es debilidad.
Es fortaleza acumulada. Entré, miré a mi alrededor y me di cuenta de que, independientemente del resultado, ya había ganado una batalla interna. La batalla por no dejarme silenciar. La sala del tribunal parecía más grande de lo que realmente era. Las paredes de colores claros, las ventanas altas y el suave eco de los pasos creaban una atmósfera que mezclaba tensión y solemnidad. Sentí que mi corazón se calmaba, no se aceleraba, sino que se calmaba, como si hubiera encontrado un ritmo antiguo que siempre me había guiado. El doctor, Augusto, estaba conmigo, de pie a mi lado. Judith se sentó cerca de la puerta, con las manos entrelazadas en el regazo, y, delante de mí, ellos estaban allí. Daniel, pálido, Cayo, inquieto, Tatiana, nerviosa, y Carla, sosteniendo la barbilla en una postura ensayada, tratando de controlar todo con su mirada. Pero su mirada ya no controlaba nada. El juez entró. Todos se pusieron de pie. Se sentó, abrió la carpeta, hojeó algunos documentos y habló con calma quirúrgica. Estamos aquí para abordar el proceso de desalojo y las cuestiones planteadas por la defensa. Hay objeciones a la autenticidad de los documentos, indicios de irregularidades y un testigo. Comenzaremos escuchando a la demandante. Daniel tragó saliva con fuerza. Su abogado, que aparentemente apenas lo conocía, se levantó y comenzó a hablar. Su Excelencia, la familia Montenegro actúa únicamente en beneficio de la señora Eloísa. Hay pruebas de que no es capaz de administrar sus bienes por sí sola y... ¿Pruebas?, interrumpió el juez, arqueando una ceja. El informe adjunto tiene una fecha incompatible con la agenda del profesional. Ya lo he comprobado. El abogado tartamudeó. Tatiana bajó la cabeza. Daniel se movió incómodo en su silla. Carla mantuvo su mirada fija en el juez, pero un músculo de su mandíbula se tensó. El juez continuó. Además, existe una consulta en el sistema realizada en horarios sospechosos y accesos repetidos al registro de la propiedad, sin justificación. Ahora escucharemos la defensa. El doctor Augusto se levantó con la calma de quien ya sabe exactamente el peso que lleva en sus manos. Excelencia, hemos traído documentos que refutan la afirmación inicial. Hay pruebas claras de fraude y un intento premeditado de expropiación. Quisiera presentar en primer lugar a un testigo presencial. Judith se puso de pie, con un ligero temblor, pero con una postura admirable. Señora Judith Vanos da Silva, por favor, dijo el juez. Puede proceder a su asiento. Ella caminaba lentamente, sentándose con cuidado. Cuéntenos qué vio, preguntó el juez. Judith respiró profundamente. Vi a los hijos de la señora Eloísa entrar a su casa mientras ella no estaba, con llave. Parecían nerviosos. Al salir, su hijo llevaba un maletín negro, el mismo que ella guardaba en su habitación. El juez escribió algo. Augusto preguntó, ¿escuchaste algo de lo que dijeron? Sí, lo oí, respondió Judith. Su hijo dijo, ahora que está claro, no tiene forma de discutirlo. Un pesado silencio llenó la habitación. Carla se movió incómoda. Daniel cerró los ojos por un momento. Tatiana se mordió el labio inferior. Cayo bajó aún más la cabeza. El juez anotó algunas cosas más. Entonces, de repente, preguntó, «Señora Carla Montenegro, ¿tiene algo que declarar?» Carla levantó la barbilla, como si estuviera en una plataforma, y trató de mantener las apariencias. «Su Excelencia, solo di orientación a la familia, nada más. No participé en nada ilegal. Mi intención era simplemente ayudar», pero el juez no la dejó terminar. «Porque existen registros que demuestran que todos los accesos al sistema se originaron desde su propiedad. ¿Puede confirmar que estaba con ellos cuando se realizaron las consultas?» Ella se quedó congelada. Nunca había visto a Carla sin palabras antes. Nunca, ni siquiera en el momento álgido de sus discusiones con mi marido. Pero allí estaba ella, silenciado por su propia omisión. Yo intentó, pero no pudo terminar. Fue entonces cuando el doctor Augusto dio el paso decisivo. Colocó una hoja de plástico transparente sobre la mesa. En su interior brillaba una hoja vieja, en papel. La última carta de mi marido. Su Excelencia, este es un documento original, manuscrito por el difunto Antonio Montenegro, esposo de la acusada. No se adjuntó al inventario final, pero tiene fecha, firma y una clara intención: proteger a su esposa de futuras disputas familiares. El juez tomó la carta. Él leyó con atención. Él levantó los ojos.
Esta carta tiene validez testamentaria supletoria, afirmó. Los ojos de Carla se abrieron de par en par. Tatiana se llevó la mano a la boca. El rostro de Daniel se endureció. Cayo respiró profundamente, temblando. El juez continuó. Dadas las irregularidades, el acceso sospechoso, el intento de alteración de los datos registrales, el testimonio de los testigos, el documento manuscrito del occiso y la inconsistencia del informe, declaro totalmente infundada la acción de desalojo. Mi corazón latía con fuerza, pero aún no había terminado. Además, se iniciarán procedimientos para investigar cualquier posible fraude documental. Recomiendo a los autores de esta acción que evalúen cuidadosamente las consecuencias de continuar con un litigio infundado, a riesgo de sanciones legales. La habitación quedó en silencio. El mundo pareció detenerse. Y entonces sucedió lo imposible. Carla se levantó bruscamente. «¡Esto es absurdo!», exclamó. Siempre le quitó todo a Antonio. Siempre. Esta casa, esta vida, nada debería pertenecerle. El juez golpeó el mazo. «Señorita Carla, silencio inmediato o será expulsada de la sala». Ella retrocedió, respirando con dificultad, dándose cuenta, tal vez por primera vez en su vida, de que ya no tenía ningún poder allí. Daniel finalmente me miró, y por primera vez desde el principio de todo, vi remordimiento, verdadero arrepentimiento. Cruce. Demasiado tarde. Cayo, de pie junto a él, lloraba silenciosamente. Tatiana se secó los ojos, sin saber qué hacer con sus propias manos. Pero yo no dije ni una palabra. No era el momento de hablar. Era hora de sentir que la justicia se instalaba dentro de mí como un pájaro que finalmente encuentra su nido nuevamente. El juez concluyó. Audiencia concluida. Y así, con un solo gesto, la puerta del pasado se cerró, y la puerta de la dignidad se abrió ante mí. Miriam corrió a abrazarme. Judith me tomó la mano. El doctor Augusto sonrió satisfecho, y yo respiré el aire más ligero que había sentido en años. La batalla legal había sido ganada. Mas a guerra emocional, salí del foro sintiendo mis pies tocar el suelo con una firmeza que no había sentido en años. El viento de la mañana me rozó la cara, llevándose un peso que no era solo físico. Era un peso silencioso y emocional que se había ido acumulando durante meses sin que yo siquiera me diera cuenta. Miriam me ofreció su brazo. Judith sonrió tiernamente. El abogado se despidió con la serenidad de quien sabe que ha hecho lo mejor que ha podido. Y yo, por primera vez desde que todo empezó, caminé con la profunda certeza de que no solo era dueño de mi casa, era dueño de mi historia. Cuando llegué a mi residencia, abrí la puerta con la llave que siempre había llevado conmigo. La misma llave que usaron contra mí, el mismo que ahora simbolizaba mi victoria. El silencio en la habitación ya no era opresivo. Era un silencio pacífico, un silencio de nuevos comienzos. Coloqué mi bolso sobre la mesa, respiré profundamente y dejé que mi cuerpo descansara en el sillón donde a mi marido le encantaba sentarse. Cerré los ojos por unos segundos, y entonces un suave pensamiento cruzó mi mente. Él estaría orgulloso de mí. Fue como si pudiera oír su voz, baja y firme. Hiciste lo correcto, Eloísa. Te defendiste, te respetaste. Toqué su carta dentro de la bolsa. Ese pequeño y viejo trozo de papel había viajado a través del tiempo y había salvado mi regalo. Miriam colocó 2 tazas de café sobre la mesa. «Ya se acabó», dijo ella sonriendo. «No, amigo mío», respondí con dulzura. «Ya ha empezado, porque ganar en la corte no borra el dolor de la traición, no borra el sentimiento de ver a tus propios hijos cruzar una línea que nunca deberían haber cruzado. Pero tampoco me impide reconstruir lo que todavía puedo». Mientras estábamos tomando café, sonó el teléfono. El nombre en la pantalla me hizo encoger el pecho. Cayo. Miriam me miró. «¿Quieres responder?» Me tomó 3 segundos responder. «Deseo esperar». Su voz salió entrecortada. «Mamá, yo quería disculparme contigo». El sonido de la palabra madre salió como un grito de ayuda. Cerré los ojos. «Cayo», respondí con calma. «Lo siento,
pero no cambia lo que pasó. Pero oírte decir eso es un comienzo. Lloró al otro lado. Me influenció mamá, Carla. Me metió cosas en la cabeza. Dijo que ibas a vender la casa, que ibas a desaparecer con todo, que ya no te importábamos. Y yo fui una idiota. Mi voz salió cálida, pero firme. Callo. Ya tienes edad para saber la diferencia entre la verdad y la ficción. No le eches la culpa a nadie más. Cometiste un error, pero estás intentando arreglarlo. Eso ya es más de lo que tu hermano logró hacer. Lloró aún más fuerte. Quiero verte, mamá. Quiero hablarte con calma. No quiero perderte. Me dolía el pecho, de la manera más amorosa que el dolor puede doler. Necesito tiempo, respondí. No es un no, es más bien, deja que mi corazón respire. Él asintió desde el otro lado. Esperaré, mamá, esperaré lo que sea necesario. Lo apagué lentamente. Miriam suspiró. Él todavía tiene medicina. Él sonrió tristemente. Sí, lo hace. Pero los demás, no lo sé. La tarde transcurrió en silencio. Ordené algunas fotos viejas, reorganicé las estanterías y abrí las ventanas para dejar que la casa respirara. Y mientras hacía eso, algo dentro de mí también respiraba. No lo había perdido todo. Me había encontrado a mí mismo. Había redescubierto la parte de mí que había pasado décadas cuidando de todos los demás y olvidándose de sí misma. Había redescubierto mi coraje, mi determinación, mi instinto de supervivencia. Cuando cayó la noche, encendí la luz del porche y me senté en la hamaca. El cielo estaba despejado, y allí, mirando hacia arriba, sentí que la vida, a pesar de todo el dolor, todavía tenía mucho que enseñarme, y tiene mucho que ofrecerme. Capítulo 7. Parte 2. La mujer que renace del silencio. En los días siguientes, el viento pareció traer una nueva tranquilidad. Nada había cambiado en la casa, y sin embargo, al mismo tiempo, todo había cambiado. La paz no llegó porque lo olvidé. Surgió porque elegí no destruirme con aquello que no puedo controlar. Daniel intentó llamar 2 veces. No respondí, no por enojo. Pero eso se debe a que todavía no ha comprendido que el arrepentimiento no son solo palabras, es acción. Es un reconocimiento. Se trata de reparar la verdad. Cayo vino a visitarme una semana después. Traje flores sencillas y humildes. Él no intentó abrazarme. Él no intentó obligarme a hacer nada. Él simplemente se sentó en el sofá y dijo: «Mamá, estoy tratando de ser una mejor persona de lo que era». Y eso para mí valió más que cualquier justificación. Tatiana y Carla, estos han desaparecido del mapa. Quizás por miedo a las consecuencias, quizás por vergüenza, quizás por orgullo herido. Pero la verdad es que cuando sale el sol, la sombra retrocede. Judith empezó a venir a tomar café conmigo todas las mañanas. Miriam se rió y dijo que ahora éramos los 3 centinelas de la verdad, y yo volví a dormir con las ventanas abiertas. Esta mañana pude volver a oler el café. Comencé a escuchar nuevamente mi música favorita mientras cuidaba las plantas del patio trasero. La vida nunca volvió a ser como era antes, pero volvió a ser mío. Y eso es suficiente. Al final de esa semana, me senté en el banco del porche con la carta de Antonio en mis manos. El viento me revolvió el pelo y por un segundo sentí como si él estuviera allí conmigo. Cerré los ojos y murmuré: «Antonio, lo hice. Defendí nuestra casa, defendí nuestra historia y más que eso, defendí quién soy». El cielo parecía estar escuchándome y entonces comprendí la lección final de este viaje. La edad no nos debilita, la edad nos revela quiénes somos, qué podemos soportar y qué nunca toleraremos. No desperdicié mis años, no he perdido mi valor, no he perdido mi voz, he renacido. Y si alguien intenta borrar mi historia otra vez, recordaré quién soy. Firmemente, con dignidad y con el coraje que solo una mujer madura y experimentada puede llevar en su corazón. Si viste esta historia hasta el final, desde el fondo de mi corazón, muchas gracias. Tu presencia aquí hace toda la diferencia. Y si quieres colaborar para que podamos seguir compartiendo historias profundas como esta, suscríbete al canal. Esto nos apoya más de lo que puedas imaginar. Y nos motiva a traer nuevas historias llenas de emoción, fuerza y verdad. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por sentir esto conmigo. Hasta la próxima historia.